Ser podcast. El señor Molière se compromete a preparar al señor Jourdain con vistas a la función que ofrecerá ante la marquesa. Ya que se trata de una cuestión de amor, el que siento por Celimena. Hacedme el caballo. No, el caballo no. Quiero alcanzar la cumbre de la perfección. El señor Molière se compromete a guardar absoluto secreto ante la señora Jourdain. ¿La señora Jourdain? ¿Vuestro nombre, señor? Tartufo. Oh, amigo mío, ¿cómo os encontráis? Muy bien. Señora Jourdain, la inteligencia y la gracia en un solo cuerpo. ¿Cómo andáis, señora? Con las dos piernas. ¿Podría, señora, venir próximamente a vuestro salón a representar una pequeña obra? Creo que vais un poco rápido. Sabré ir más despacio cuando el momento llegue. Ante vuestros encantos, lo confieso, mi razón aún podría vacilar. ¿Quién sois? Jean-Baptiste Poquelin, llamado Molière, actor. Vuestro texto ha despertado en mí emociones que creí olvidadas para siempre. Las aventuras amorosas del joven Molière, una película del año 2007 de la que hemos tomado un fragmento para este nuevo comienzo, nuevo programa de Ser Historia aquí en la cadena SER, el número 665. A él vamos a dedicar el cronovisor, ya lo hemos venido anunciando a lo largo de esta semana. Molière, Jean-Baptiste Poquelin, un personaje carismático de la literatura del siglo XVII, un autor francés, también actor y una de las personas más influyentes, con un montón de enigmas, de historias, incluso de supersticiones que hay alrededor de su figura. Ese Tartufo, esa representación última que decían que antes de fallecer sobre el escenario la hizo vestido de color amarillo, por eso todos hemos venido de alguna forma también hoy vestidos de color amarillo. No sabemos si nos dará buena o mala suerte aquí en el programa. Sin embargo, esta va a ser nuestra intención, como decimos siempre, intentar hacer un poquito más de historia. Comenzamos. Ser Historia, con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Jean-Baptiste Poquelin, 1622-1673, va a ser el protagonista de nuestro cronovisor junto con Jesús Callejo. Luego viajaremos a Afganistán, un país que en los últimos meses ha estado en boca de todos por cosas absolutamente negativas, pero con una historia fascinante de la que vamos a rescatar algunos momentos también que de alguna forma explican, ¿no?, o dan razón de ser a esa sinrazón que caracteriza las noticias de las últimas semanas. Viajaremos al Museo del Prado, de la mano de una novela que acaba de ver la luz, para ver una de sus obras más representativas, y acabaremos en Salamanca, en un yacimiento prehistórico, con un montón de sorpresas, algunas de ellas venidas desde el Antiguo Egipto. Como siempre, soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. En Twitter, @SerHistoria. En Facebook, Ser Historia. En YouTube, Ser Historia. Y en Instagram, Ser Historia. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Una semana más, un placer de estar aquí contigo. Hemos conseguido poner nerviosa sí. a Ana Caballero, que está delante de nosotros. No acierta con el trípode, diciendo, esperad, no, vamos a comenzar ya. Porque realmente en la emoción, ¿verdad?, en ese ir y venir continuo que tiene, subiendo la placa, bajando la rosca, que se le cae el móvil, que ya no se tensa, que tal, dale al botón de grabar, que es lo más importante, para que luego se pueda ver en las redes sociales. ¿Hay algún problema? Sí, debe haber algún problema. Sobre todo que no se la vaya la pinza del trípode. Efectivamente. Bueno, Jesús, vamos los dos vestidos de amarillo. Sí. Como nos gusta tentar la suerte. Totalmente. Yo en mi caso llevo camisa, reloj, calcetines, zapatos, todo de color amarillo. Tú vas con una camisa amarilla también, pero espectacular. Amarillo chillón. Sí, totalmente, amarillo chillón, porque vamos a hablar de un personaje realmente carismático, como a mí me gusta decir, en este caso de la literatura del siglo XVII. Nació en 1622 y murió en 1673, con apenas 51 años, mira la edad que tengo yo. Y murió sobre el escenario. Ahora hablaremos un poco de su historia. Estoy refiriéndome a Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, ¿no? Sí, un francés diría Jean-Baptiste Poquelin, Molière, ya sabes que las R
Pero sí, fíjate, para mí es uno de los autores que más me influyó en mi juventud. En mi juventud yo hacía mis pinitos literarios y sobre todo con obras de teatro, y yo tenía mis inspiradores en este caso, ¿no? Cuando tú escribes una obra de teatro, yo escribía también cuentos, pero las obras de teatro me inspiraba mucho en Molière, me inspiraba mucho, por ejemplo, en Arniches, en los hermanos Álvarez Quintero, incluso en Ionesco, ¿no? Dentro del teatro del absurdo. Pero Molière me encantaba, y de hecho cada vez que había una representación, cuando ya estaba en Valladolid y luego cuando vine a Madrid, cada vez que había una representación de Molière, fuera Lavar o Tartufo o el burgués gentilhombre, allí que iba, porque siempre me ha gustado la forma que tenía este hombre de expresarse, siempre con frases muy cortas, son diálogos muy chispeantes, a veces muy sardónicos, siempre criticando una serie de estamentos, ya sabes que contra la Iglesia, sí, sobre todo la hipocresía de la Iglesia, se la tenía jurada, también contra los médicos, también contra los tribunales de justicia y, como no, con los burgueses. En fin, esos petimetres que había en aquella época en Francia y que se las daban de gente honorable y culta cuando realmente eran unos auténticos pedantes. Bueno, pues ese tipo de crítica y sobre todo la forma de escribir que tenía Molière a mí me inspiró, y de hecho mis pinitos teatrales, cuando yo hacía obras de teatro, algunas representadas en mi pueblo, pues están inspiradas directamente por Molière. Este es un secreto que no había contado a nadie y que no salga de aquí. Qué bueno, exclusiva mundial. Jesús Callejo, alias Molière, en León, escribía ahí en su pueblo esas obras de teatro que eran representadas, imagino que por los paisanos de allí. Hombre, claro, por la gente del pueblo, yo como director de escena, y nada, sobre todo ya te digo que era un poco... ¿Y te ponías peluca como hacía Molière? No, porque eso ya era muy caro. Entonces, me cuenta que esto era un pueblo donde el ajuar, el vestuario, pues era bastante modesto. Pero sí me llamó la atención. A partir de ahí empecé a investigar muchísimo su vida, me interesó mucho lo que él hacía o lo que no hacía. Tú lo decías en la introducción, hay muchísima leyenda y muchísimo misterio alrededor suyo, incluso alguna que otra superstición, que ahora intentaremos ver lo que hay de verdad o mentira en ese color amarillo, pero sobre todo fue un personaje polémico en vida, y luego comentaremos algunas anécdotas. La verdad que era un vividor, ¿no? Y como buen actor, por entonces sabes que los actores tenían mala fama, bueno, ahora también, pero antes mucho más, pues eso hizo que se generaran varios escándalos alrededor suyo, pero tuvo una suerte, tuvo un as en la manga, y ese as en la manga es que estuvo protegido por la nobleza y sobre todo por el rey. Bueno, pues si te parece, Jesús, como siempre tengo preparado aquí delante el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones esta semana? La fecha es el 21 de febrero de 1673. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Jesús, agarra la pala que creo que nos toca acabar. ¿Dónde estamos? Esto parece un cementerio, desde luego es un cementerio. Por los nombres que aparecen sobre las lápidas, intuyo que estamos en Francia, seguramente en París. Sí. Intuyes bien, pero fíjate, estamos en una fecha muy poco conocida dentro de la biografía de Molière. Él ya ha fallecido hace 5 días, pero mucha gente desconoce que una vez muerto tuvo muchísimos problemas para ser enterrado en el lugar sagrado, donde estamos ahora. Por eso estamos aquí. Estamos de noche. Fíjate qué momento más raro para que entierren, además, a una de las grandes luminarias de la literatura francesa, como es Molière. Ten en cuenta que estamos hablando del padre de la comédie française. Entonces, ¿cómo puede ser que Molière, una vez que ha fallecido, 5 días después, el entierre, casi de manera clandestina, sin ningún tipo de solemnidad, sin ningún tipo de misa? Es verdad que vemos ahí una multitud que se está golpeando la puerta, pero bueno, con una cierta distancia, porque no quieren que haya tumultos, y se le está enterrando en el lugar donde en principio el obispo de turno no quiso que se enterrara allí. Estamos en el cementerio de San José, en la parroquia de San Eustaquio. También le llaman el cementerio de los inocentes, porque bueno, ahí se enterraban a los niños que habían nacido sin bautizar, entonces como no se sabía muy bien dónde enterrarles, pues ahí. Pero es que hay también en este cementerio, en esta parte de este cementerio donde estamos ahora viéndolo, ya te digo, con esta poca solemnidad, como ya te digo, como si estuvieran enterrando a una persona indeseable. Qué pena, ¿no?, que al final haya terminado así Molière. Aquí es donde enterraban a los herejes, a los brujos, a los suicidas, a los usureros, a los infieles y, como no, a los actores, porque los actores por entonces estaban considerados pues como personas inmorales. El obispo, además, como murió sin recibir los últimos sacramentos, sin recibir la extrema unción, pues claro, en teoría muere en pecado, y eso es lo que hizo que el obispo no quisiera para nada que se enterrara en lugar sagrado. ¿Por qué?
entonces estamos en este momento, Nacho? ¿Por qué te he traído a este momento tan histórico, tan importante, tan especial? Ilústrame. Sencillamente porque su mujer se empeñó, su viuda, en este caso, se empeñó en que así fuera. El obispo no le hizo caso, el sacerdote de San Eustaquio tampoco quería y recurrió directamente a Luis XIV. Él era pues muy favorecido por la corte de Luis XIV, sobre todo por el hermano de Luis XIV, que era Luis I de Orleans, y lo que hizo es que consiguió un permiso real para que así fuera. Pero, amigo, esto que estamos viendo aquí, al poco tiempo va a sufrir las consecuencias, y sufrirá las consecuencias sus restos, porque al poco tiempo intentarán desenterrarles. Ahora cogemos nuestras manecillas del cronovisor o lo adelantamos un poco, veremos que le va a durar poco el descanso eterno. Al final le cambia de sepultura. ¿Por persecución o porque no, sencillamente había seguidores que querían reliquias de él? ¿O? No, porque el obispo se empeñó en que no. Dice, bueno, si lo dice el rey, no me queda más remedio que acatar, pero se va a enterar. Porque tenía mala fama en vida y una vez muerto, tal como murió, y ahora contaremos algunas de las interioridades e intimidades de cómo murió, pues no aceptaban que este hombre que había renegado a la Iglesia, acuérdate que muchas de sus obras estaba zahería a la Iglesia, que la criticaba, era muy sarcástico, ya digo, con la Iglesia, con los tribunales, sobre todo con los médicos, y encima muere, vamos a llamarlo así en pecado, entre comillas, remueven sus huesos al poco tiempo, va a una fosa común. Claro, ahora muchos oyentes dirán, pero si está enterrado en el cementerio de Père Lachaise. Efectivamente, yo he estado en Père Lachaise y he visto la tumba de Molière. Pero en la tumba de Molière se cuentan dos cosas que no son ciertas. De los restos de Molière, nunca mejor dicho, los restos. Claro, pero es que los restos, a saber qué restos hay allí, porque como se removió en varias ocasiones, cuando en 1817 por fin se lleva a Père Lachaise junto con los de La Fontaine, el fabulista, ¿no? El famoso fabulista francés, tanto uno como otro, los huesos, casi con total seguridad, y eso dicen los expertos, no son los suyos. Mejor que no hagan la prueba del carbono 14 ni, por supuesto, la del ADN. Pero había que llevar esos huesos a Père Lachaise, que por entonces había inaugurado y casi nadie iba. Pero si tú llevas a grandes representantes de la literatura francesa, parece que la gente dice, bueno, si está enterrado Molière y La Fontaine, pues yo también voy. Entonces cogieron los huesos del que fuera, los llevaron para allá y ahí está enterrado. Y tampoco tiene el famoso epitafio que siempre se ha dicho que tiene en la tumba de Molière. El epitafio es, era un gran comediante, sea como fuere, aquí yace Molière. Si se hace el muerto, lo hace muy bien. Fíjate, Jesús, estamos hablando de Molière y quería hacer, como hicimos la semana pasada, también trastocar un poco los mecanismos de este cronovisor, de esta máquina del tiempo, para viajar al presente. Y quería saludar a Miguel Salas, profesor de lengua y de literatura, escobulero también, como tú, en ese programa maravilloso La Escóbula de la Brújula, que recomendamos desde aquí en Podium Podcast. Y quería saludar precisamente a él. Miguel Salas, bienvenido a Ser Historia. Hola, bien hallado. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Jesús? Un poco mareado todavía de estos viajes en el tiempo, no sé muy bien en qué año estoy, pero dispuesto a hablar con vosotros, encantado. Muy bien. Miguel, la primera pregunta. El legado de Molière está, bueno, pues rodeado, ¿no? Tiene ese halo de misterio, de muchas supersticiones, de leyendas. En ocasiones, cuando nos adentramos a conocer un poco los detalles de la vida desde el punto de vista más científico, académico, de una persona que tiene todo ese halo, descubres que realmente no hay tanto como se dice, pero en el caso de Molière parece que sí, ¿no? Que muchas de esas historias que se han contado de él son bastante más reales de lo que podríamos pensar en un principio. Sí, Molière es un personaje fascinante desde todos los puntos de vista. Vamos a ver, Molière es uno de esos autores que encarna la literatura, que encarna el género que escribía. Molière es el teatro. Molière es un hombre que nace en un estado, digamos, social, que pasa por un montón de penurias posteriormente, que alcanza la gloria pues siendo un hombre ya maduro, pero todavía joven, al que se le echan encima envidiosos, enemigos de toda laya, de todo tipo y condición, y que sobrevive a una vida de múltiples experiencias muy intensas, porque era un hombre de grandes altibajos emocionales, con un carácter muy arrebatado, muy inteligente, muy apasionado, y que, bueno, termina con esa muerte tan llena de mentiras y de medias verdades. Tan teatral, ¿no? También. Yo creo que él no lo hubiera imaginado ni siquiera en sus mejores obras de teatro, siempre con esos guiones o preguiones de lo que podríamos pensar, ¿no? Que uno de lo que puede esperar para su futuro. Jesús, ¿querías preguntar algo ya, Hombre, Miguel? Tan teatral, ten en cuenta que
está representando el enfermo imaginario, él es el protagonista, está representando al hipocondríaco Aragón, y justo en ese momento es cuando le da un patatús en la cuarta representación. Él ya padecía, en fin, de una enfermedad, al parecer parece que era la tuberculosis. Luego comentaremos un poco lo que hay de verdad o mentira, si realmente muere en el escenario, si muere unos días más tarde, si realmente muere con un camisón amarillo, etcétera, etcétera. Pero sí me gustaría preguntarte, Miguel, un poco el legado que ha dejado Molière. Es decir, ahora se representa muchísimo a Molière, fíjate, él muere en 1673 y nunca ha dejado de estar de moda, ¿no? Y de hecho es una de las grandes luminarias, no solo de la literatura francesa, sino de la literatura universal. Se le representa muchas veces adaptado a nuestros días, lo cual se cometen verdaderas aberraciones, ¿no? Y anacronismos. Pero para ti, si tuvieras que destacar algo de Molière, incluso dos cosas: por una parte una obra y por otra parte, ¿qué es lo que hemos heredado un poco de Molière en su forma de escribir, en su forma, por ejemplo, pues de criticar los distintos estamentos de la sociedad francesa? ¿Qué ha quedado a día de hoy después del siglo XVII? Claro, es que Molière es un personaje fabuloso porque conjuga dos características positivas que son muy difíciles de encontrar juntas en un autor. Por un lado, es un hombre muy de su tiempo, es un hombre de una gran cultura clásica, un continuador del teatro griego y romano, después de, claro, evidentemente del Renacimiento y demás. Es un ilustrado a la letra a veces, ¿no? Un crítico de la sociedad de la época, de determinados vicios del absolutismo, de la burguesía, en fin, de la Iglesia, como habéis estado comentando, pero además es un hombre de enorme universalidad, es decir, sus personajes son universales, son como los personajes de sus admirados, pues, Plauto y Terencio y los dramaturgos y los cómicos latinos y griegos, personajes que pueden sobrevivir al paso del tiempo porque encarnan verdades universales, ¿no? Entonces, estás viendo su época, estás entendiendo su época a través de su obra de una manera fascinante, porque además él conoció a los grandes de su época, ¿verdad? Mencionabais a La Fontaine, ¿verdad? Que fue uno de sus íntimos amigos, pues por supuesto Luis XIV, en fin, Mazarino, todos los personajes de la época, pero por otro lado trascendió su época, y eso quizás sea gracias al legado clásico. Él era un apasionado del epicureísmo, ¿verdad? Del probar de todo, pero sin exageración. Un bon vivant, ¿no? Un bon vivant. Aplicaba el carpe diem. Aplicaba el carpe diem, pero desde un punto de vista filosófico, con cierto rigor. Es decir, él era una persona apasionada, pero una persona moderada, de alguna manera, aunque parezca contradictorio. Fijaos que siempre critica los excesos. Es decir, él siempre coge personajes que tienen un fallo de carácter tremendo, ¿no? Pues estamos hablando, por ejemplo, del tartufo, la hipocresía, ¿verdad? Del enfermo imaginario, del exceso de sospechas, en el caso del cornudo imaginario, o de esa obra tan divertida que fue la que le dio la gran fama, que es Las preciosas ridículas, en las que se ríe de las tertulias de la nobleza, ¿no? De la pretenciosidad, de la nobleza en aquel momento, pero siempre esas críticas van dirigidas a esos excesos. Él era un hombre de temple moderado, de aspiración moderada, aunque luego en su vida vivió con pasión, ¿verdad?, el amor y, bueno, pues todas esas cosas que se cuentan de él, ¿no?, que incluso podía haber estado los maledicentes de la época que le acusaban de estar liado con su hija, ¿verdad?, porque... Bueno, con la madre y con la hija. Con la madre y con la hija, sí, efectivamente. Sí, exactamente. Pero tenía esa pulsión clásica en las obras que lo convierten en alguien universal desde el punto de vista literario. Entonces, la herencia de Molière, por un lado, es la herencia de la crítica a través del humor, que luego recoge mucho el teatro del siglo XX, a partir de las vanguardias. También el teatro, pues aquí tenemos en España una serie de autores que critican, en fin, los nombres son numerosos, no quiero tampoco, pero que critican precisamente, pues me viene a la cabeza, por ejemplo, Tres sombreros de copa, ¿no? Esa crítica tan divertida, pero a la vez tan acertada efectivamente, de Miura, de los vicios de la época, ¿no? De la hipocresía, de este chico que se va a casar, ¿verdad?, pero en el fondo no es lo que quiere, él quiere vivir aventuras. Todo eso, con mucha distancia, evidentemente, es herencia de Molière, ¿verdad? Pues con eso nos tenemos que quedar, con ese aspecto más universal, ¿no?, de la obra, de la propia figura como ser humano y sobre todo de ese legado que ha llegado hasta nosotros, pues prácticamente 200 y pico años después. Bueno, 200 no, 300 y pico años después. Miguel Salas, profesor de lengua española y de literatura, que es cobulero. Como siempre, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un abrazo, Miguel. Un placer. Un abrazo.
Jesús, Miguel Salas comentaba ahora esa influencia que había tenido Molière de los autores clásicos, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad que leía mucho a Aristófanes, las comedias de Aristófanes, que son buenísimas, y ahora la editorial Gredos, los autores clásicos de Gredos las han traducido muy bien y son muy directas, ¿no? En casa de mis padres había una traducción de las comedias de Aristófanes, pues un poco, no voy a decir que censuradas, pero todos aquellos términos un poco picarones, eróticos, un poco feos o soeces que se podrían entender como tal, te los escribían en latín, que a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Digo, los escribes en latín, te molestas en traducirlo al latín, ¿no? Todos esos improperios que decía Aristófanes hablando de Sócrates, por ejemplo, en la comedia de las nubes, y no lo pones en castellano, pero bueno, era una edición antigua. En definitiva, lo que nos habla Aristófanes, tanto como Molière, son de esas verdades universales, ¿no? Que decía Miguel Salas, que quedaban muy bien reflejadas en sus obras cómicas. Bueno, pero había que tener valor para hacer eso. Entonces es lo que hizo Molière. Él se atrevió a criticar a una serie de estamentos que en principio eran intocables. El único que no tocó, menos mal, porque no era tonto, fue precisamente a la nobleza y al rey, porque si no se le acabó el chollo. Precisamente tuvo mucha importancia dentro de la comedia francesa. Todavía no se había creado la comedia francesa, la crea Luis XIV justo unos años después de su muerte, en homenaje a Molière. Por eso él se le considera como el padre de la comedia francesa, es decir, una forma de hacer teatro que lo hereda gracias a Molière, igual que pasó en Inglaterra cuando lo heredó un poco de Shakespeare, ¿no? De todas las obras y de las tragedias que él hizo. Con la diferencia de que Molière, él empieza representando tragedias de Corneille. Ahora te comentaré un poco toda la polémica que hay alrededor de si Corneille era un negro literario. Y luego, como ve que las tragedias no funcionan, pues empieza a hacer comedias. Entonces las comedias funcionan y funcionan bien, pero no solo la comedia tal como la conocemos, es decir, cuando tú vas a ver Don Juan o el Tartufo, el Misántropo, el Avaro, son obras de teatro. Él también hacía comedias musicales con música de Jean-Baptiste Lully, y esas gustaban muchísimo, eran como operetas, no era el nombre que se daba, pero eran esas comedias musicales que luego, pues fíjate, hemos heredado muchísimo de ese género. Bueno, pues él ya lo hacía y funcionaba muy bien. Se atrevió a meterse, ya digo, con distintos estamentos, siempre bien protegido por Luis I de Orleans, bien protegido por Luis XIV, pero también no le impidió que se censuraran muchas de sus obras. Por ejemplo, Tartufo, que habla de la hipocresía religiosa, pues fue censurado, y fue censurado durante bastante tiempo. Hubo representaciones que, bueno, pues prácticamente las boicotearon sencillamente porque la Iglesia no veía bien en la imagen que se estaba transmitiendo. El Don Juan es la comedia más censurada y perseguida de Molière. Muchísimo más, o sea, durante muchísimo tiempo no se volvió a representar, incluso quedó prácticamente prohibida hasta 1877, cuando ya, pues fíjate, ya había muerto y más que muerto, ¿no? Molière. Pero Don Juan, precisamente por el donjuanismo que se mostraba ahí, y está basada además en una obra de Tirso de Molina, es decir, una obra española. Lo que pasa es que hizo una recreación, está basada en El burlador de Sevilla. Bueno, pues no gustó para nada. El Misántropo le pasó 3/4 de lo mismo, porque volvía otra vez a atacar determinadas cosas que a la gente no veía bien. Además, teniendo en cuenta que su vida, y lo ha dicho Miguel Salas, su vida siempre estaba rayada entre la polémica. En fin, los comediantes eran como eran, pero claro, él se casa con Madeleine, bueno, no se casa, él convive con Madeleine Béjart, crean el Ilustre Teatro, la compañía suya se llamaba el Ilustre Teatro, estuvieron durante un tiempo viajando sobre todo por el sur de Francia. Hay una hija por ahí con la que luego se casa, que es la que dice un poco la polémica de que al final se casa con su propia hija. Había una diferencia de 20 años de edad. Entonces, eso era la comedia del pueblo por donde iba, porque todo el mundo lo comentaba, ¿no? Había el chismorreo, dice, este no es Molière, el que tal. Molière, el nombre lo pone justo en un momento determinado donde él cambia de vida, él pasa por una crisis, él debe mucho dinero, te puedes imaginar, en fin, su compañía prácticamente va a la ruina, lo que le pasaba a todos los comediantes de aquella época. Y de ahora, pero bueno, por entonces, en fin, era su sustento, eran los comediantes de la legua, ¿no? Que se hubiera dicho aquí en España. Él lo pasa muy mal hasta que obtiene este apoyo, pero hay un momento determinado, y eso es muy importante reseñarlo, que es el año 1658. En 1658 hay un antes y un después en la vida, no solo de Molière, sino también en la de Corneille. Corneille había pasado también una crisis. Corneille es muy conocido por las tragedias francesas, ¿no? Corneille no se le conoce ninguna comedia como tal, pero hubo una tesis que yo reflejo en uno de mis libros, en Enigmas Literarios, que tú conoces, donde me llamó mucho la atención lo que se exponía allí.
Y te puedes imaginar con la polémica generada tanto por la Sorbonne como por la Comédie Française. Lo que decía de Denis Boissier, que era este autor cuando escribe El caso Molière, la gran superchería literaria, así es como la subtituló, un libro del año 2004, es lo que dice que en 1658 hace un pacto con Pierre Corneille para que él le escriba las comedias. De hecho, y eso es curioso, no se le conoce ningún manuscrito original a Molière, no hay ninguna carta firmada por él. Hay una firma que aparece en otro texto, pero no hay tampoco ningún retrato fidedigno de Molière. Es decir, él se escuda un poco en que es actor, en que es empresario, y él dice que es el autor. Ya sabes que también toda la polémica que hay alrededor de William Shakespeare. Bueno, pues aquí ocurre algo parecido. Bueno, también pasó con Alejandro Dumas. Alejandro Dumas tuvo hasta 72 negros literarios y además era totalmente reconocido. Incluso se llevó a juicio, ¿no?, aquel asunto. Bueno, pues en el caso de Molière sí es cierta la tesis de Denis Boissier, que no lo dice solo él, sino que también lo dijo en su momento Pierre Louys en un artículo que publicó en el año 1919. Decía que Molière es una obra maestra de Pierre Corneille. Entonces, todo esto lo que te va indicando, y hay una serie de datos que luego si quieres entramos en detalle, te va diciendo cómo en ese año él deja de ser Jean-Baptiste Poquelin y se convierte en Molière, cómo a partir de ese año empieza a triunfar, no con las tragedias que estaba representando de Corneille, sino con las comedias que supuestamente él estaba escribiendo. Qué curioso que a partir de ese año es cuando empiezan a ser conocidas pues todas las obras de ahora, ¿no? El burgués gentilhombre, la escuela de maridos, la escuela de mujeres, el Tartufo, el Don Juan, el médico a palos, el avaro, etcétera. Siempre a partir de 1658. Ella llevaba 12 años antes representando obras de teatro, pero esas obras de teatro no funcionaban mucho, no gustaban, prácticamente estaban en la ruina o eran muy aburridas. Bueno, pues ahí se da una similitud. Y luego está la teoría del investigador Dominique Labbé, que él, utilizando la herramienta estadística que se llama distancia intertextual, dice que hay muchas similitudes lingüísticas entre la obra de Molière y la obra de Corneille, hasta el punto, según él, que comparte el 75% de su vocabulario. Si esto fuera verdad, ya te digo que no son los únicos que lo dicen, sino bastante gente, bueno, pues para mí no le quita ningún mérito a Molière, porque él seguía representando sus obras, él decía que eran suyas, pero es verdad que no apareció ningún manuscrito para que lo demostrara. Tampoco apareció ningún manuscrito de Corneille donde también se demostrara el aserto contrario. Ahí quedó la duda, pero es cierto, ya te digo, que en 1658 es un impasse trascendente en la vida personal y la profesional de Molière, donde a partir de ese momento efectivamente se empieza a llamar Molière. Un gran personaje de la historia de la literatura. Has comentado algunos títulos, muchos de ellos son muy conocidos, ¿no? Como Tartufo, La silla del rey, El avaro, que son, bueno, pues obras que todos hemos leído en algún momento, sobre todo a la hora de cuando éramos más pequeños, ¿no? Cuando estábamos en el colegio. Yo recuerdo haber leído en el instituto Tartufo y tengo que decir que no me acuerdo de nada. Recuerdo que me lo pasé muy bien, que era muy divertida, pero claro, luego, he leído luego tantísimas cosas que en estos días, repasando un poco la biografía de Molière, he tenido que refrescar un poco cuál era el contenido del libro, ¿no? Y con todo ese bagaje, ¿no? Con todo ese escenario, nunca mejor dicho, hablando de un autor tan prolífico como Molière, empiezan a aparecer leyendas, supersticiones. Hemos comentado antes, ¿no? Hemos venido vestidos de color amarillo, nuestro Tartufo aquí de Playmobil encima de la mesa aquí del cronovisor de Ser Historia va vestido también de color amarillo al lado de Molière con esa peluca rizada grande que ostentaba siempre. De ahí nace, ¿no? También el mito, ¿no? del color amarillo como un color negativo, ¿no? Siempre se había dicho, a mí me lo decían, porque el amarillo a mí me gusta mucho, ¿no? Decían, una amiga en la universidad me decía, no hay campo sin grillo ni hortera sin amarillo, ¿no? Cuando me presentaba yo en alguna fiesta con una corbata de este color, ¿no? Pero es ahí, es con Molière cuando nace el momento de señalar el amarillo como un color al que tienen que evitar todos los actores. Bueno, todos los actores en España, porque ese es un color supersticioso en España, no en el resto de Europa. Te cuento, para mí es una fake news del siglo XVII, muy interesante, porque a partir de ahí se fue transmitiendo, ¿no? Como la pólvora. Lo que se cuenta es que cuando él estaba representando la cuarta actuación, ¿no? del enfermo imaginario, él tose, parece que tenía ya una tuberculosis, él tose, parece que escupe sangre, se pone muy malito, pero no muere en el escenario. Y dicen que estaba actuando con un camisón amarillo. Le llevan rápidamente a su casa, le ponen una bata verde
y al poco tiempo muere, el mismo día, ¿eh? Estamos hablando del 17 de febrero de 1673, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué ocurre? Que una vez que fallece, pues es noticia mundial. Y en España se traduce mal la noticia del óbito de Molière, porque lo que dicen es que él muere vestido con una especie de camisón de amaranto. El amaranto ya sabes que es una especie de rojo tirando a granate, y aquí se tradujo por amarillo en lugar de amaranto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a partir de ese momento pues dijeron, hombre, si este, que era un gran autor y un gran actor, muere de amarillo en la escena, lagarto. Aparte que el amarillo sabes que está asociado al azufre, por lo tanto el azufre se asocia al infierno. En el código naval, cuando tú pones una banderola amarilla es que hay una epidemia a bordo. Sí. La fiebre amarilla, también se llama así, fiebre amarilla. Es decir, que el amarillo siempre ha tenido unas connotaciones pues bastante negativas, bastante peyorativas. Entonces, pobre color, con lo bonito que es. Los Minions son amarillos, claro, y a mí me encanta. Pero todo es un fake news de la época de Carlos II, que es cuando aparece esta noticia. Entonces, ¿por qué en Francia, sin embargo? A ver, si esto fuera verdad, en Francia debería ser el color de la superstición, ¿no? Sin embargo, en Francia es el verde. Es el verde. Tiene que ver un poco con los trajes que utilizaban los actores en su momento. Ellos utilizaban un pigmento que era el óxido de cobre. Y entonces ese pigmento, al utilizar ese ropaje, pues al final quedaban intoxicados, y de ahí un poco que el verde quedará estigmatizado, pero mucho antes de la época de Molière, ¿vale? Sin embargo, en Italia, por ejemplo, es el morado. Tiene mucho que ver porque en las épocas de Adviento no se podían representar obras de teatro, y el Adviento estaba relacionado con los actos litúrgicos y cómo vestían los hierofantes, es decir, los obispos, los sacerdotes, de morado. Entonces, bueno, pues el morado se convirtió como en un color también prohibido para representar obras de teatro en esas épocas, en concreto en el Adviento y en la Cuaresma. Bueno, pues para que veas que cada uno, incluso en Grecia también ocurre lo mismo. En Grecia el verde es un color muy supersticioso, pero porque tiene que ver un poco con las máscaras que se utilizaban antiguamente, donde el verde les daba una tonalidad determinada, también tóxica, y eso hizo que el verde no se utilizara. Pero en España, que se haya hecho una especie de dogma de que aquellos que interpretan una obra de teatro con el amarillo les va a dar mala suerte, viene de una mala traducción, de una fake news, ni más ni menos. O sea, todo lo que yo he investigado sobre el asunto, y creo que he investigado bastante, me conduce al mismo lado. Hay mucha gente que no lo sabe, y a lo mejor se van a enterar ahora gracias al cronovisor de esta circunstancia. Hay que desmentir esa superstición. Mira que hay muchas más, porque la superstición, por ejemplo, del amarillo en el mundo del toreo es más que sabida, y en otros ámbitos, pero por lo que te acabo de comentar, por las connotaciones que tiene el amarillo con otras circunstancias como la fiebre amarilla o como puede ser las epidemias a bordo. Pero todo lo demás que se atribuye a Molière, para nada en absoluto. Ya te digo, el color de la mala suerte en Francia es el verde, supuestamente porque cuando le pone la bata verde, con esa muere, y es cuando ya le da el último jamacuco. Fíjate que luego la cantidad de problemas que tiene cuando se le llega a enterrar, que es como hemos empezado el cronovisor. Así que espero que sirva de una vez por todas que el amarillo en las obras teatrales no tiene ningún tipo de trascendencia. Y ojo, los actores, como tú bien sabes, son muy supersticiosos. Llevan patas de conejo, entran en el escenario con el pie derecho, todo lo que tú quieras. Pero el amarillo no tiene ningún tipo de consistencia, salvo esta que te acabo de comentar, de que el amaranto se tradujo por amarillo. Fíjate qué metedura de pata que ha llegado prácticamente hasta nuestros días. Jesús, la semana pasada, en el primer cronovisor de esta nueva temporada que dedicamos a Auguste Mariette, acuérdate que metí la pata en un gazapo, en una cosa, ¿no? La gente estará preguntando ahora en las redes sociales, comentando a esta hora. Pero lo hiciste adrede, para que la gente se dé cuenta. Claro que sí. Claro, que la gente lo sepa. Claro que sí. Dije que Ramsés II era un faraón de la 18 dinastía, cuando en realidad es de la 19 dinastía. Y bueno, algunos habéis acertado, otros no. Como anuncié que nos íbamos a tomar la licencia y que íbamos a meter algún gazapillo también en este programa, yo he soltado uno también en un momento dado, que Jesús me ha mirado con ojiplático y yo le he dicho que no dijera absolutamente nada cuando me he llevado el dedo a los labios. Pero bueno, ahí queda, ¿no? A ver dónde está ese gazapo histórico que hemos incluido en este cronovisor dedicado a Jean-Baptiste de Poquelin, alias Molière. Molière, un personaje realmente carismático en esa historia de la literatura universal, no de Francia, universal, porque yo creo que todos los seres humanos pertenecemos a ese globo maravilloso, a esa esfera azul en la que deambulamos y vamos compartiendo nuestras
nuestras pasiones, nuestro saber estar en ocasiones y sobre todo pues el disfrutar de la vida, que es en definitiva lo que buscaba un poco Molière en este caso. Como siempre, Jesús Callejo, crononauta, una semana más. Muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Un placer, Nacho. Hasta la próxima semana. Esos políticos se buscarán cualquier otra excusa para perseguirme y hacerme la vida imposible. Lo hicieron con Anaxágoras, con Protágoras e incluso Eurípides. Mejor así. El tiempo me dará la razón. Pero Sócrates... No sigas por ahí, querido amigo. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Me recuerdo que un día mi padre viene muy nervioso en casa y dice a mi mamá, tenemos que quemar todos los libros que tengo. Ahora entraran los mujahidines, ellos eran contra los comunistas y todo esto. Mi papá, él sabía leer ruso. Encendieron este tandoor, este horno que cocinan pan, y mi papá cogía todos sus libros, mi madre cogía de los armarios y todo esto, traía a mi papá, y mi papá miraba los libros, para última vez los abría, ojeaba los papeles, los libros, y quemaba, y lloraba. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia y lo hacemos escuchando a Nadia Ghulam. Ella fue testigo de la primera llegada de los talibán en Afganistán y esa persecución, como hemos leído y hemos visto en la televisión en los últimos años, ¿no? Sobre todo de elementos culturales, algo que son muy cercanos al mundo occidental y que no entendemos, ¿no? Cuáles son las razones que llevan a esta gente a perseguir todo este tipo de comportamientos. El testimonio de Nadia Ghulam es un fragmento de uno de los 4 documentales que componen la serie de televisión Afganistán, una tierra herida, que acaba de estrenar Televisión Española, y contamos al otro lado del hilo telefónico, aunque ahora siempre lo digo, ¿no? Ahora con internet, los satélites, ya no hay tanto hilo telefónico, con la directora de este proyecto, Maite Carrasco. Bienvenida a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. La primera pregunta que te quería hacer, tú eres periodista, directora de documentales, reportera también en conflictos bélicos. La pregunta que te voy a hacer no es la gente preguntará, un chico no se lo hace, ¿no? Pero en otras ocasiones, aquí en el programa, a un arqueólogo, por ejemplo, compañero que trabaja en Bagdad, le pregunté lo mismo, ¿no? ¿Qué haces tú en un sitio tan complicado como es Afganistán? ¿Qué es lo que te llama para acercarte? Imagino que será una especie de sentimientos un poco contravenidos, ¿no? De intentar conocer cuál es la realidad, ¿no? que subyace por debajo de esa historia tan cotidiana que están viviendo ahora mismo allí. Sí, desde luego. A mí siempre me ha movido desde pequeña, pues he tenido el alma de viajera y de escritora, ¿no? Entonces siempre me ha gustado mucho viajar. Y cuando surgió la oportunidad de ir a un conflicto bélico en Georgia, por casualidad, porque yo era reportera, era corresponsal en Rusia, pues me di cuenta de que era un reporterismo que me acercaba mucho a comprender el alma humana, ¿no? A observar el comportamiento humano en una guerra, que es como un experimento, ¿no? Es fascinante y terrible, porque es un momento en el que la gente se vuelve un ángel o un demonio. Y luego ves ese tipo de personajes que se repiten, ¿no? A lo largo de las guerras. Y para mí es muy interesante, ¿no? También científicamente analizar a la gente, a la cultura y a sus países, y en concreto Afganistán es un país fascinante, exótico y con gente tremendamente diversa, ¿no? Pero súper inteligente y súper culta, ¿no? Que esto es algo que no se dice nunca de Afganistán, porque siempre hablamos de ellos como guerreros, ¿no? Como bárbaros, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de ver la serie completa Afganistán, una tierra herida, y quizás es uno de los lugares, ¿no? En donde podemos ver que los problemas que están latiendo en la actualidad, en este caso la historia, las últimas décadas, la historia del último siglo, incluso me atrevería a decir, tiene mucho, ¿no? que decir en todo lo que está pasando ahora.
Desde luego, es que siempre ha sido como un crisol de culturas y está situado geoestratégicamente en una parte donde todas las civilizaciones han cruzado, ¿no? O sea, Kabul era uno de esos lugares de la Ruta de la Seda, pues un lugar que fue, pues todos los conquistadores han intentado poner un pie allí, ninguno lo ha conseguido, ¿no? Desde Alejandro Magno, los mongoles, británicos, después los soviéticos y ahora pues los occidentales, ¿no? Con Estados Unidos a la cabeza hay 40 países y ninguno ha logrado quedarse, ¿no? Todos han sido echados, repelidos por esos bravos guerreros, que eso es la fama que tienen los afganos, ¿no? Que son gentes que viven en una zona que está ahí en medio de entonces en la Unión Soviética, o sea, tiene Uzbekistán por arriba, en el norte tienen Pakistán en el oeste, luego en el este tienen Irán y en el sur tienen India, ¿no? Por lo tanto tiene una riqueza cultural inmensa, pero ese lugar, digamos, en su tierra, en el planeta, ha sido una bendición y una maldición al mismo tiempo. Uh-huh. En el caso de los problemas que subyacen en la actualidad, ¿no? Quizás cuando hablamos del mundo árabe, de Oriente Próximo, de Oriente Medio, siempre pensamos como esa marca tan oscura, ¿no? Tan denigrante, la religión, ¿no? El Islam, la religión musulmana. Bueno, yo soy egiptólogo, he vivido y tengo casa en el Cairo, conozco muy bien lo que es el mundo árabe y a veces a mí me pone un poco los pelos de punta las cosas que se dicen desde aquí, ¿no? Yo no sé si estarás conmigo en que quizá parte de este desapego que tenemos con esa cultura, que es cierto que es diametralmente diferente a la nuestra, es el poco conocimiento que tenemos de historia de las religiones, no solamente de la religión musulmana, sino también de la religión judía y de otras religiones. El otro día fui testigo de una anécdota muy fea, ¿no? Muy triste, ¿no? Con un buen amigo, con dos hijos, una niña de casi 12 años y un niño de 5, y él manifestaba orgulloso cómo su hija había entrado por primera vez en una iglesia y había preguntado quién era ese señor que había colgado allí, ¿no? A mí se me cayó un poco el alma a los pies porque es de una ignorancia absoluta, ¿no? No significa que estés adoctrinado por conocer los matices de la historia del cristianismo, ni lo mismo sucede con conocer la religión musulmana, ¿no? Yo creo que este tipo de visiones que nosotros tenemos desde Occidente cambiarían mucho si conociéramos realmente la historia de las religiones, ¿no crees, Maite? Desde luego, o sea, lo que dices también me llama mucho la atención, porque, por ejemplo, mira, yo soy catalana, nacida en Tarrasa, pero he crecido en Granada. Por lo tanto, mi familia es de Granada y de Córdoba y me sorprende mucho que de pequeños no nos enseñen más historia de lo que fuimos, porque nosotros fuimos musulmanes durante 800 años y parece que se nos olvida, ¿no? Y que muchas de nuestras palabras, almohada, ¿no? O todos los ríos españoles o muchísimas cosas del vocabulario español vienen del árabe. Y me di cuenta cuando fui a Siria, ¿sabes? Porque cuando cubrí la guerra de Siria, pues me encontré en Homs y de repente empecé a caminar y dije, pero si toda esta gente se parece muchísimo a mí, si se parece tantísimo a mi familia, ¿no? Y llevaban ese bigote tan granadino que se lleva en Granada y entonces me llamó mucho la atención y entonces, claro, yo allí decía, yo soy de Granada y todos, Garnata, todos tienen... Allí en Siria conocen perfectamente Granada y nosotros no conocemos Siria ni los omeyas, que fueron quienes estuvieron aquí con el Islam y con todo lo que tiene la cultura islámica, ¿no? Yo creo que la gente desconoce muchísimo, ahora que estamos hablando de Afganistán, por ejemplo, que no es un país árabe, que es un país persa, ¿no? Que tiene poetas extraordinarios, como Fusuli, que tiene unas poesías extraordinarias de las que ha bebido, por ejemplo, la literatura de Goethe en Alemania, que Goethe popularizó durante mucho tiempo las gacelas afganas, ¿no? Las gacelas persas, que son una especie de dichos, de versos para hacer cumplidos, ¿no? A los demás. Y que, por ejemplo, pues hay guerreros en Afganistán que por las noches escribían poesía, como Ahmad Shah Massoud, el famoso león del Panjshir, que estamos hablando ahora tanto del Panjshir, porque era un lugar inexpugnable en el que no había entrado nadie durante la época de los soviéticos y ahora sí que han entrado los talibán. Y Ahmad Shah Massoud, por ejemplo, ese hombre hablaba francés perfectamente, escribía poesías por la noche, estudiaba, hablaba inglés y francés, es decir, que son gente muy culta a la vez. Y la gente desconoce muchísimo de la cultura, no solo afgana o del mundo árabe, musulmán en general, sino de esa religión islámica, que además es una religión que es
un mix de muchas otras, ¿eh? Por ejemplo, ellos creen en Jesucristo aparece en el Corán, ¿eh? Es un profeta más, claro. Es un profeta más del Corán, y esto es algo que desconoce muchísima gente, ¿no? Y además hay otro detalle, la Virgen María, por ejemplo, aparece más veces mencionada en el Corán que la madre del profeta Mahoma, ¿no? Por ejemplo, o sea, hay muchos vínculos afectivos, ¿no? Me atrevería a decir en ese sentido, y no por hablar de ello ni estás defendiendo una serie de comportamientos ni nada, es historia de la religión que nada tiene que ver luego con lo que abanderan algunos. Pero Maite Carrasco, codirectora de este documental Afganistán, una tierra herida, lo planteáis muy bien en esos 4 episodios. También nosotros nos podríamos sentir un poco culpables de lo que está sucediendo allí, ¿no? Por haber malmetido, ¿no?, desde la Unión Soviética a los americanos en las últimas décadas. Bueno, yo creo que forma parte de la historia de la humanidad. La Guerra Fría fue algo de lo que todavía arrastramos, ¿no? La sombra de la Guerra Fría ha dejado conflictos en muchos sitios. Por ejemplo, las revoluciones árabes son una herencia todavía de la Guerra Fría y de aquellos dictadores que eran socialistas, comunistas en su mayoría, ¿no? Como Gaddafi, Hafez al-Assad en Siria, pues estaba Nasser y después Mubarak, y que habían sido pues esos protegidos de la Unión Soviética, ¿no? Pues yo creo que en Afganistán también. En Afganistán pues ha sufrido también, no solo Afganistán, sino muchos países que están ahora todavía en guerra o que tienen conflictos que arrastran, ¿no? Todavía es parte de esa Guerra Fría. ¿Debemos sentirnos culpables de la Guerra Fría? Bueno, pues ya pasó. Después debemos sentirnos culpables de lo que haya hecho Estados Unidos y de cómo nos haya arrastrado en Afganistán. Pues yo creo que forma parte de las decisiones que toman ciertos gobernantes también, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Aznar fue a Irak, tampoco era decisión de todos, ¿no? También depende de qué gobernante esté en ese momento. Por ejemplo, Estados Unidos ha tenido a Trump durante muchos estos últimos años. El resto en Europa y el resto del mundo occidental, entre comillas, no hemos participado de esas políticas, pero las vamos a sufrir, ¿no? Entonces yo creo que en un mundo globalizado ya no nos podemos sentir culpables, ¿no?, de lo que pueda ocurrir, y en cierto modo lo único que podemos sentirnos culpables es del racismo, de no comprender al otro, de la intolerancia, de no abrir las fronteras. De eso sí tenemos que sentirnos culpables, porque vivimos en un castillo rodeado de muros con unos privilegios enormes que no apreciamos en absoluto. ¿Cómo ha sido el trabajo? ¿Cómo ha sido la forma de realizar estos 4 documentales? Porque a mí me ha sorprendido el hecho de que no solamente habláis con personas que podríamos decir han sufrido a los talibanes, pero también tenéis entrevistas interesantísimas con algunos de esos jefes de la guerra, verdaderos pilares del mundo talibán. ¿Cómo os recibieron? ¿Cómo fue la propuesta de poder trabajar con ellos o entrevistarlos? Bueno, nosotros a la hora de hacer los 4 capítulos dijimos, madre mía, esto es una tarea ingente, no sé cómo vamos a contar 40 años de guerra y tantas guerras, que son 4, ¿no? Más otros golpes de Estado en 4 episodios, que son 208 minutos. Y con tanto archivo, porque vimos 600 horas de archivo. Wow. Y bueno, estuvimos 1 año y medio con esta tarea, más otro año y medio de búsqueda de financiación, etcétera, que hizo la productora. Y claro, cuando nos plantamos ahí dijimos, bueno, vamos a ver cómo lo organizamos, ¿no? Y buscamos personajes que nos ayudaran, porque archivo solamente es precioso el archivo que tenemos, pero queríamos la parte humana, porque ¿qué es lo más interesante? Comprender al afgano, escucharle a él, porque nunca escuchamos al afgano. O sea, lo que hemos hecho una vez tras otra con estas conquistas es tratar de llegar allí y tratar de poner nuestra bandera e imponer nuestras ideas, nuestra democracia, nuestra forma de ver el mundo, el ver la igualdad, ver todo, ¿no? Los derechos humanos a nuestra manera, es decir, nuestras costumbres. Y esto choca frontalmente con su realidad. Entonces, para nosotros lo importante era, vamos a escuchar a los afganos, vamos a darle voz a todos, para que la gente entienda, vamos a hacer un 360 grados de esa realidad, y entonces vamos a hablar con víctimas, sí, pero ¿y por qué no hablamos con los verdugos? También. Y entonces tenemos a ese señor de la guerra, que es Gulbuddin Hekmatyar, que es un señor que además... Yo no me atreví a decir el nombre, de lo complicado que es. Gulbuddin Hekmatyar es un señor de la guerra que empezó siendo un héroe en la resistencia contra la Unión Soviética y los golpes de Estado que hubo en 1972, o en el 78 hubo, 72 fue el cuñado del rey, del último rey que tuvo Afganistán, Zahir Shah. Luego Mohammed Daoud Khan, que fue su cuñado, le dio un golpe de Estado y lo echó al exilio, a Roma, en 1972, y a partir de ahí pues ya en 79 hubo un golpe de Estado sanguinario por parte de Taraki,
que mató a este tal Daoud y a toda su familia. 23 miembros de la familia murieron, incluidos niños. Y luego, un año más tarde, su propio primer ministro, Amin, le mató. Bueno, y eso propició la entrada de la Unión Soviética, ¿no? Es decir, la historia de Afganistán es complicada y hay que contarla con los verdugos. Por eso quisimos entrevistar a todos, y aparte también tenemos a los talibán. Está Muttasim, que es un señor que era uno de los líderes, ¿no?, de los talibán de entonces, en 96, y queríamos que nos dieran su punto de vista, ¿no?, porque hay que escucharlos a todos, y de hecho creo que enriquece muchísimo los 4 capítulos, y escucharles a todos es una revisión de la historia fantástica para no repetirla, ¿no?, para no repetir los errores que se han cometido una y otra vez en ese país. Desde luego que sí, porque siempre lo decías ahora de una manera muy, muy clara y casi expeditiva, ¿no? Maite Carrasco, codirectora de estos documentales Afganistán, una tierra herida. Siempre pensamos que lo nuestro es lo mejor, y al distinto, al diferente, lo vemos en muchas ocasiones por encima del hombro, intentando justificar, ¿no?, un poco nuestra propia personalidad como si fuera lo mejor, ¿no? Y hay otras formas de vivir en el mundo, y yo creo que la solución a todo este tipo de problemas es buscar ese equilibrio cultural, religioso, histórico, en donde todas esas piezas, ¿no?, lo matizáis muy bien en las entrevistas que proponéis en los documentales, son básicas, ¿no?, para buscar ese futuro pues mejor, ¿no? Desde luego, es que además las entrevistas o la gente que aparece en las entrevistas, como Nadia Ghulam, te dan una idea también de lo que es Afganistán fue y de lo que será, porque muchos de ellos ahora mismo están fuera de Afganistán. O sea, Nadia Ghulam está refugiada aquí, que la habéis sacado al principio, que es una mujer maravillosa, escritora. Esa parte que estaba narrando ella, que estaba hablando de cuando su padre quema los libros soviéticos, ¿no?, es cuando los mujahideen pues entran, después de que se van los soviéticos. Los mujahideen pues son todos los señores de la guerra que habían luchado contra los soviéticos y que eran héroes, los freedom fighters, pagados con maletines y maletines de dinero por parte de los americanos, además de los británicos y los franceses, para ganar la guerra, y ganar la Guerra Fría finalmente, porque poco después de que salgan los soviéticos de Afganistán pues cae la Unión Soviética, o sea que era un poco el preludio del final de la Guerra Fría y la victoria de Estados Unidos. Bueno, pues toda esa gente ahora está saliendo, es decir, Nadia está aquí y nos está contando una realidad desde Barcelona, que es donde vive, ¿no? Y el resto de la gente que apareció en el documental, no te lo pierdas, estaba en Kabul, y alguna de ellos estaban huyendo ahora, de nuevo. Que yo decía, nuestros personajes de esta serie, ¿te acuerdas de Shukriya Baraksai? Sí. La embajadora que aparece hablando, que ya perdió 2 hijos que murieron durante la guerra civil, y que luego creó una escuela clandestina en el tiempo talibán. Pues el otro día la vi en Twitter, que estaba ahí saliendo de nuevo de Afganistán, y dije, no me lo puedo creer, esta gente, la gran resiliencia que tiene, la gran capacidad de resistencia al drama, pero yo no sé si van a resistir una vez más todo esto, ¿no? Porque por muy resiliente que seas, tú no puedes hacer 5 guerras, no puedes sufrir 5 guerras. No solo es deprimente, es imposible, ¿no? O sea, no tiene capacidad el ser humano para resistir mentalmente tanta violencia y luego ser una proxy war constantemente, ¿no?, donde se están metiendo países desde fuera y no te dejan vivir, ¿no? Por eso la gente tiene que entender que todo el mundo sale, que todo el mundo huye de ahí, porque ya no pueden coger las armas y luchar contra los talibán, porque ¿para qué? Es absurdo. Ya como última pregunta, Maite Carrasco, codirectora de esta serie de documentales, de 4 documentales Afganistán, una tierra herida. Habéis recibido varios premios internacionales ya. Yo no sé si en Afganistán se ha podido ver esta serie, o tenéis conocimiento de alguno de los talibanes que haya podido ver la serie y la opinión que ha generado en el ámbito más afgano. Pues la verdad es que se ha visto en toda Europa, en Estados Unidos no se ha visto. Este es un dato interesante, no la compra ningún canal porque el 4º capítulo es devastador, es decir, es muy crítico con Estados Unidos. Estados Unidos no es el héroe, por lo tanto, y menos en este momento, no quieren enseñar esa serie allí, porque sale McChrystal, que es el general de la OTAN norteamericano más crítico, más Emily Miller, que es una soldado americana que estuvo allí y que critica las intervenciones de que hacían por las noches, que creaban víctimas colaterales, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, se ha visto en toda Europa, pero y la reacción ha sido fantástica. O sea, he tenido, te lo prometo, decenas y decenas de
de mensajes en mi Facebook, en las redes sociales, de gente que intentaba llegar a mí para felicitarme, y a mí y a Marcel Mettelsiffen, que es el codirector, y Lucio Molica, que es el productor de la serie. Lo increíble, o sea, que los afganos que viven en Europa han llorado. O sea, llorado con la serie. Y los afganos que viven allí en Afganistán, todos, incluido Gulbuddin Matyar o los talibán que han aparecido en la película, están satisfechos con la película. Es decir, que al final es una película bastante histórica, bastante neutral, en el sentido de que simplemente refleja una realidad, ¿no? Es como un libro y no emite ningún juicio, no emite juicios, por lo tanto es simplemente como un repaso de la historia. Desde luego que son vivencias personales, además con una calidad en la imagen extraordinaria, que eso siempre es de agradecer, y contando la historia en las últimas décadas, con un trasfondo también de siglos a lo largo de esta franja que cubre lo que hoy es Afganistán, uno de los lugares, no lo conozco, no sé si lo llegaré algún día a conocer, uno de los países más fascinantes que tenemos sobre el planeta, que podemos conocer la historia más cercana a través de esta serie documental de 4 capítulos, Afganistán, una tierra herida, y que en los últimos minutos su codirectora Maite Carrasco ha estado atendiéndonos aquí en Ser Historia. Maite, como decimos siempre a nuestros invitados, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias a vosotros, muy agradecida. Desde que me aceptó como su discípulo hace 25 años, Leonardo es la persona con la que más tiempo he pasado. Nos conocimos en Milán, siendo yo un niño. Era el día de la Magdalena. Lo sé, porque Leonardo lo apuntó en uno de sus miles de cuadernos. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Pues sinceramente creemos nulas o muy poquitas. Lo que sí podemos decir es que el cuadro se produce en el taller de Leonardo, muy cerca de Leonardo. Leonardo seguramente tuvo pues una cierta supervisión, probablemente, sobre la ejecución, pero que ahí aparezcan huellas de la ejecución física del artista, pues no lo vemos. De momento lo estamos llamando taller de Leonardo. No estamos capacitados de decir más en este momento. Se conocen los nombres de las personalidades o de algunos de ellos, pero no conocemos suficientemente su forma de trabajar para poder decir que esto es claramente este artista o este otro. Es la voz de Gabriele Finaldi, director del Museo del Prado, hace casi una década, hablando de la restauración de una pintura que se ha convertido en algo icónico en la historia del Museo del Prado, especialmente, como digo, en los últimos años. Es una pieza que lleva décadas, lleva siglos en patrimonio, pero que después de esa restauración de la Gioconda empezaron a surgir dudas sobre la posibilidad de que fuera una obra del taller de Leonardo, o que incluso el propio Leonardo hubiera dejado alguna huella física mucho más directa de su trabajo, o incluso huellas físicas de haber tocado, ¿no? Se decía que podía haber huellas digitales de Leonardo en este lienzo. Este corte de Gabriele Finaldi, que ya hemos utilizado en otras ocasiones aquí en Ser Historia, nos viene de perlas, como digo, para hablar del libro al que vamos a dedicar los próximos minutos aquí en Ser Historia. La Dama del Prado, publicada por Ediciones B, es la última obra de Alejandro Corral. En esta novela, a través de un thriller, nos adentramos a descubrir un poco la historia y algunos de los detalles que tienen las grandes obras de arte, como en este caso la copia de la Gioconda, que se conserva en el Museo del Prado, aquí en Madrid, de cuya lectura, de esos gestos, de esos colores, de esos símbolos, podemos extraer infinidad de detalles y de historias para poder intentar buscar la solución a un enigma, en este caso el asesinato con el que comienza la novela de Alejandro Corral, La Dama del Prado. Con él hemos estado y esto es lo que nos ha contado, esto es lo que ha compartido con nosotros sobre la trama de esta apasionante novela y también el relato histórico que rodea a esta copia de la Gioconda.
Alejandro Corral, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, pues muchas gracias por invitarme. Acabas de publicar La Dama del Prado, con Ediciones B. Yo lo comentaba ahora en la introducción. Es una novela en donde se recrea un relato de un asesinato, y uno de los espacios en donde tiene lugar la trama es, como el propio nombre de la novela indica, el Museo del Prado. ¿Dónde nace esa pasión por el Museo del Prado? Más que la pasión por el Museo del Prado es la pasión por el arte, y nace hace 3 años en un proyecto que le planteó a la editorial Penguin Random House, precisamente en Madrid, en la Feria del Libro. Les planteó hacer una novela sobre Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, que se tituló El desafío de Florencia, y a la vez les planteé hacer, posteriormente, una novela que se titulará en este caso La Dama del Prado, que transcurriera en nuestros días, ¿no? Porque hay una relación entre estos dos grandes artistas de la historia del arte y el Museo del Prado, con una pintura que está en sus galerías. Toda la gente que acude al Museo del Prado, es una pinacoteca que abarca desde prácticamente el románico, con una serie de obras magistrales. Precisamente todas ellas, en otras ocasiones lo hemos comentado, los artistas, los pintores utilizan la pintura como una lengua, un lenguaje para transmitir mensajes, y eso es algo también, ¿no?, que marcas un poco tú en tu novela, ¿no?, la idea de que todo tiene su símbolo, su significado, y hay una lectura más allá de la estética en esos cuadros, ¿no? Sí, desde luego. Hoy en día tenemos, tenemos las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, etcétera, con esa típica frase, ¿no?, de que una imagen vale más que 1000 palabras. En otros tiempos, hablo de tiempos en los que no existía, por ejemplo, la imprenta, que se hace a partir de mediados del siglo XV. En otros tiempos, los cuadros y la iconografía que salía reflejado en los cuadros, la belleza, la muerte, la idea de lo divino, la idea de lo terrenal, había que plasmarlo en una pintura. Y era donde la gente de las diversas épocas que han existido podía haber reflejado el espíritu de esa época. Además, el Museo del Prado, queda patente en tu novela, es una especie de lugar atemporal, ¿no?, precisamente por la fascinación que mucha gente siente por esta pinacoteca, que se siente subyugada, ¿no?, un poco por la calidad de las obras de arte que hay ahí, los emblemas tan universales, ¿no?, que podemos encontrar en muchos de sus cuadros, y es un recorrido, ¿no?, que hace desde antes lo decía, la Edad Media, pero sobre todo el Renacimiento, el Barroco, hasta nuestros días, ¿no? Esa magia en las obras de arte también queda patente un poco en la historia que relatas de ese asesinato en tu novela. Además, creo que una de las cosas más mágicas, no del Museo del Prado, sino de los museos en general, es que tú y yo, Nacho, podemos ir mañana al Prado, por ejemplo, ¿no?, y volver juntos dentro de 5 años. Y las obras de arte nos habrán movido, las estatuas, las pinturas seguirán en el mismo sitio, pero veremos esas paredes con otros ojos distintos. Nada habrá cambiado, lo que habremos cambiado seremos tú y yo. Esa es una de las mayores grandezas que nos da el arte. Fíjate, hace poco, en julio, estuve y me sorprendió Las Meninas, de Velázquez. Es seguramente el cuadro más conocido del museo y uno de los cuadros más conocidos universalmente. Me sorprendió porque la vez que estuve antes de la pandemia, no reparé en que la mayor parte del cuadro es techo, es oscuridad. Nos centramos en Las Meninas, en el posible Velázquez pintando el cuadro, en el espejo del fondo, donde supuestamente aparecen los reyes, pero no nos damos cuenta de que la mayor parte de esta gran obra es techo, es oscuridad, ¿no? Esa es una de las cosas que captó mi interés en esta última visita al Prado. Y lo que te comentaba antes, yo centré el libro en una Mona Lisa que hay en el Museo del Prado y que está en este caso en la planta 0, en la planta de abajo. Esa Mona Lisa saltó a los medios de comunicación hace casi 10 años, ¿no?, cuando se limpió, se restauró. Yo recuerdo con una de las primeras veces que lo vi, creo que esta anécdota la he comentado en otras ocasiones aquí en Ser Historia. En cierta ocasión estaba yo viendo el cuadro cuando todavía tenía ese fondo de color negro tan oscuro, y había a mi izquierda 2 señoras mayores viendo esta copia de la Gioconda, y una de ellas le dice a la otra: anda, mira, yo no sabía que este cuadro estaba aquí en el Museo del Prado, ¿no?, creyendo que era el cuadro original, ¿no? Y sin embargo, como sucede muchas veces, se hizo esa limpieza, se quitaron toda esa pintura negra que cubría realmente pues una obra magnífica, ¿no?, que puedes detectar enseguida que es una copia de esa original de Leonardo, pero en sí mismo esa copia de la Gioconda tiene identidad propia, ¿no?, una magia especial. Desde luego. Y lo que acabas de comentar, esa restauración, esa limpieza del fondo negro fue lo que inspiró la parte más puramente de thriller, de novela negra de la novela de La Dama del Prado. Y
Y coincido en todo lo que acabas de decir, Nacho, porque es una obra que te quedas mirándola y es preciosa, ¿no? Tiene algo enigmático. Hay grandes diferencias con esta Mona Lisa del Prado. Es de autor anónimo, no sabemos quién la pintó ni cuándo llegó a España. Sí que sabemos que se pintó en la misma época, exactamente en la misma época, paralelamente, mientras Leonardo pintaba la del Louvre. Se pintaron ambas obras de manera sincrónica. Hay diferencias entre ambas. La del Prado está más limpia, por así decirlo, porque se acaba de restaurar hace una década. La del Louvre tiene ese color más rojizo, más marrón, más anaranjado, más desgastado por el paso del tiempo. La del Louvre no tiene cejas, la del Prado sí. También hay diferencias en la sonrisa, ¿no? Que siempre se ha analizado tanto. En cualquier caso, ambas obras son muy enigmáticas. Además, precisamente la idea de que la Gioconda del Prado tenga cejas ha sido también uno de los argumentos, ¿no?, para exponer que realmente pueda ser la Gioconda original, ya que muchos testimonios contemporáneos de la época o un poco posteriores hablan de que esa Gioconda que pintó Leonardo tenía cejas y sin embargo la que vemos en el Prado no la tiene. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, hay todo tipo de teorías. Yo no me quiero mojar porque en torno a las obras de arte, sea cual sea, las personas, la especie humana, creamos tanta leyenda que a veces es difícil distinguir qué es verídico y qué es ficticio. Sí que vi hace poco un vídeo de una restauración de la Gioconda del Louvre. ¿Cómo sería la Gioconda del Louvre hace 500 años? Como te decía, ahora tiene ese color desgastado, bueno, normal, ¿no? Han pasado 500 años. Y en esa restauración resulta que, con las técnicas que hicieron de fluorescencia, luz inducida por luz ultravioleta, etcétera, etcétera, resulta que los colores originales de la Gioconda de Leonardo, del Louvre, se cree que eran azules, no ese tono rojizo, ese tono marrón. Entonces, bueno, quizá tengas razón, tú o estas personas que dijeron antaño que la Gioconda del Prado podría ser la original, quizá tengan razón, ¿no? Porque nunca se sabe si esos análisis tan precisos, tan específicos han demostrado que hace 500 años la obra de Leonardo era azul, el fondo, ¿no? El fondo, los lagos, etcétera. Oye, ¿por qué no? Siempre está el misterio pendiente, ¿no? Desde luego que sí. Además, uno de los detalles que llama a la gente que se acerca a ver esa copia del Museo del Prado en comparación con la que hay en el Museo del Louvre, donde, como decías, los barnices están totalmente oscurecidos, con unos amarillos, casi parece un flan de huevo, ¿no? Todo ahí cubierto muy, muy oscuro. Sin embargo, la Gioconda del Prado en Madrid destaca precisamente por la luz y el color. Algo totalmente distinto, ¿no?, a lo que se ve en la de París. Es lo que más destaca, sí. Y bueno, yo he estudiado bastante la obra, entonces, como te decía, la he estudiado para escribir esta novela. Entonces, como te decía, pues me fijé en las cejas, en la sonrisa y en pequeños detalles para poder escribir lo más precisamente posible sobre ella. Pero cuando te pones delante de esta pintura, lo que más destaca es, en mi opinión, los tonos azulados, desde luego. Y otra cosa que me pasó cuando fui en julio, durante el proceso de investigación, durante el proceso de documentación, también cuando fui presencialmente al Prado, antes de la pandemia, vi que la Gioconda del Prado estaba expuesta en la sala 56B, que es una de las salas que el Prado dedica a la pintura italiana. Ahí está una serie de pinturas de Botticelli, la Anunciación de Fra Angelico, que es una de las obras maestras del Prado. Y ahora, cuando volví en julio con mi pareja, me di cuenta de que la Mona Lisa del Prado no estaba ahí, en la sala 56B, abajo en la planta 0. Y claro, me quedé un poco asombrado y dije, ¿qué ha pasado con esta obra? ¿Dónde está? Salimos a la planta principal, a la sala principal, a la galería principal de la planta 0, y vi que estaba ahí, en la sala 49. Y me da mi pareja con el codo en las costillas y me dice, como alguna persona lea el libro y vea que te has equivocado de sala, te van a echar una bronca. No es un error de investigación, no es un error de documentación. A veces las obras de los museos se mueven, se cambian de espacio, en este caso por el reencuentro, ¿no?, que hizo el Prado después de la pandemia, cuando pudieron abrir las puertas. Y lo que acabas de comentar, recuerdo que estaba puesta justo enfrente del Cardenal de Rafael, que es una obra espectacular también, es una obra muy sobria, pero a mí me pareció casi tridimensional. Ahí supe apreciar la genialidad de Rafael. Además destaca ese color rojizo que tiene el Cardenal de Rafael, con el fondo negro, con el fondo precisamente negro, y justo enfrente la Gioconda del Prado, de autor anónimo, con esos tonos azulados, ¿no? Me parece una imagen preciosa juntarlas a una pintura enfrente de la otra.
Y antes lo comentábamos, ¿no? La importancia que tiene leer esos colores, esas formas, esas texturas. El artista, ¿tú crees que ha intentado transmitir algún tipo de mensaje, algún tipo de ideología, de creencia? Eso también, ¿no?, aparece un poco entre líneas en tu novela, esos detalles, ¿no?, que parecen mensajes ocultos que podemos ver en las obras de arte. Bueno, esto es complicado. Esto es complicado porque estamos hablando de una pintura que se trazó hace 500 años, mientras Leonardo hacía la Gioconda del Louvre, insisto, alguien, quizá uno de sus aprendices, Melzi o Salaí, también se habla de un español, Llanes, si mal no recuerdo, paralelamente pintaba esta obra. No me aventuro a decir, no sé qué quería transmitir. Yo creo que, como todos los aprendices de la época, lo que hacían era plasmar lo que hacía el maestro. Si querían transmitir algún mensaje secreto, algún mensaje oculto, yo ahí prefiero no aventurarme. Fíjate, ya antes comentábamos, no me he dado tiempo a acabar la novela, pero me comentabas también la importancia en tu trabajo en La Dama del Prado de otras obras de arte, que en este caso están en Francia, en París, en el Museo del Louvre, que también describen esos paisajes, ¿no?, con esas inscripciones que además yo recuerdo la primera vez que vi el cuadro de los pastores al lado de esa inscripción in Arcadia ego, fue en un libro vinculado al misterio de Rennes-le-Château, y esta historia increíble, ¿no?, también que ha ido emparejada en muchas ocasiones a los cuadros, ¿no?, y que también en esta ocasión a ti te sirve para añadir elementos a este thriller, a esta novela, La Dama del Prado, en relación a ese asesinato. Es uno de los elementos que trato en la novela, aparte de la Gioconda. Intento hacer enigmas, misterios a través de otros cuadros, aunque sea un poquito más superficialmente. En este caso, la frase et in Arcadia ego, que significa, traducido más o menos, y en la Arcadia yo estoy. La Arcadia es un lugar idílico en la antigua Grecia. Viene a decir que la muerte, la idea de la vanitas, de la muerte, reina en cualquier lugar de la tierra, ya sea uno joven, viejo, feo, bello. La muerte siempre te acompañará, siempre te llevará de la mano a su reino. Y es con esta idea con la que juego con el thriller, ¿no? Sobre todo pongo una parte de misterio en un pueblo ficticio que me inventó en la Sierra de Madrid. Ahí se encuentran unas calaveras, unos huesos que relaciono con esta frase, et in Arcadia ego, y con el Museo del Prado, ¿no? Y ahí es donde empieza todo el misterio y juego con lo que acabas de comentar. Bueno, yo no lo he dicho al principio, lo comento ahora, muchos de nuestros oyentes lo conocerán. Alejandro Corral es hijo de José Luis Corral, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, que ha estado con nosotros en muchísimas ocasiones. Imagino, ¿no?, que a través de la influencia de tu padre y también de tu propia inquietud, ¿no?, surge este amor por la historia, el arte, sus misterios y, en definitiva, el elemento más humano, ¿no?, que deja el rastro de esas obras de arte. Bueno, me lo han preguntado muchas veces. Hace tiempo que mi padre y yo no vivimos juntos, hace bastantes años, y me han preguntado muchas veces si yo empecé en la literatura debido a esa influencia de mi padre. Y la verdad es que no, para nada. Alguna vez yo le intento preguntar cosas de literatura. Oye, ¿cómo te parece esta idea? ¿Qué te parece si desarrollo este concepto? Y me suele responder con evasivas, diciendo que tiene mucho trabajo, que desarrolle lo que quiera, que él también tiene sus propias historias que contar, sus clases, etcétera. No, pero sí que sobre todo con la primera novela, La Dama del Prado, ya la cuarta, pero con la primera sí que tuve cierta ayuda en el proceso de recorrección al final. Yo sabía que mi padre iba a ser mi primer lector, y lo que hice fue enviarle ese manuscrito por correo electrónico. Entonces yo vivía en otro lugar muy distinto a él, a 700 kilómetros de distancia, y se lo envié con un seudónimo. Me dije que era un amigo mío de la facultad, porque sabía que, claro, si le envías a tu padre, en este caso una novela o el trabajo que sea, va a estar condicionado y su juicio no va a ser parcial. Entonces, cuando terminó ese manuscrito, me dijo que era publicable por una gran editorial, cosa que finalmente sucedió, y cuando me dieron el visto bueno, hasta entonces tuve que esconder mi autoría. Imagínate, Nacho, los nervios, la tensión de no poder decir ni siquiera a tu padre que esa novela la había escrito
escrito yo, ¿no? Ya una vez me dieron el visto bueno para la publicación, confesé que no era un seudónimo, no era amigo de la facultad, sino que yo era el autor. Mi padre me miró un poco con recelo, no se lo creía, tuve que enseñarle todos los documentos y al final me dijo, bueno, muy bien chaval, está muy bien, hay que pulir algunas cosas sobre material, errores normales de un autor principiante, y bueno, esa fue la historia de mi primera novela. Pero como comentaba antes, no ha habido grandes disputas, ni grandes reflexiones, ni grandes influencias sobre la literatura. Simplemente en casa, cuando vivía con él, también en la casa del pueblo, había libros por doquier, por todas partes. Creo que ya son más de 5.000 o 7.000 ejemplares, no recuerdo ahora la cifra exacta. Bueno, pues con esa cuna desde luego que es normal que salgan obras tan extraordinarias como esta, La Dama del Prado, publicada por Ediciones B, la última novela de nuestro invitado Alejandro Corral. Como siempre, Alejandro, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Pues como siempre, Nacho, muchas gracias por invitarte y mostrarte todo mi agradecimiento por la difusión cultural e histórica que hacéis en este programa. Tengo bien grabado en mi memoria el recuerdo de los hechos vividos en el Golfo de Lepanto, aquel mes de octubre de 1571. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. Pasamos de página a nuestro particular libro de historia, como me gusta decir desde hace muchos años, y en los próximos minutos vamos a abordar una noticia que salió hace unas semanas en Salamanca, en donde en las investigaciones que se llevan a cabo, excavaciones arqueológicas ya desde hace casi 30 años, en el Cerro de San Vicente, que es el foco inicial del poblado de la Edad del Hierro que dio lugar a lo que hoy es Salamanca, pues en la última campaña, excavando la casa de lo que parece ser un personaje importante de este antiguo poblado de la Edad del Hierro, estamos más o menos hacia el año 900 o 400 antes de nuestra era, ha aparecido un amuleto de fayenza de la diosa Hathor, una diosa egipcia, que realmente ha sorprendido a todos por las circunstancias en las que se ha encontrado en este yacimiento de San Vicente, del Cerro de San Vicente. Un amuleto que realmente no voy a decir que no tuviera que estar ahí, porque desde luego las rutas comerciales permitían el movimiento de objetos de estas características, pero sí que ha sido llamativo. La excavación está siendo llevada por Antonio Blanco, que es arqueólogo de la Universidad de Salamanca, y también arqueólogos del ayuntamiento de la misma ciudad, Carlos Macarro y Cristina Alario. El yacimiento está en un punto estratégico, ¿no?, de esa ruta comercial de metales de esta Edad del Hierro. Se transportaba por aquí no solamente hierro, sino también estaño. Es el mismo emplazamiento que luego pasa por allí la célebre Ruta de la Plata. Y tenemos que pensar que en este foco tan estratégico pues también convergían una serie de, podemos intuir, ¿no?, de rutas que traían objetos desde el lejano oriente. Me refiero más al lejano Mediterráneo oriental, no lejano oriente de China, sino mejor dicho al lejano Mediterráneo oriental, de donde a través de Egipto y sobre todo por esas rutas comerciales en el Mediterráneo de las que ya hemos hablado en otras ocasiones con los fenicios, transportaban de puerto en puerto pequeños objetos que pudieran ser llevados en un barco también de no muy gran tamaño, ¿no?, para realizar esta navegación casi de cabotaje e ir comprando y vendiendo casi automáticamente en cada uno de los puertos de ese recorrido una serie de objetos con los que iban comercializando por todo el Mediterráneo. Es muy posible que esta sea la razón por la que
haya llegado este amuleto de la diosa Hathor, de la diosa egipcia Hathor, hasta Salamanca. Pero ¿quién era esta divinidad? ¿Quién era esta diosa? Hemos preguntado a José Ramón Pérez Acino, egiptólogo, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y también director de la misión arqueológica Proyecto Luxor C2 en Deir el-Bahari, muy cerquita del Valle de los Reyes, en la orilla oeste de Luxor, un enclave que también está muy relacionado con la diosa vaca Hathor y por eso le hemos preguntado a él. Hathor es una de las diosas madres del mundo egipcio. No hay una única diosa madre. La maternidad tiene muchos aspectos y los egipcios divinizan diversos aspectos de la maternidad. Muchos de estos aspectos se epitomizan, se reflejan en la vaca, en la figura de la vaca. Hathor es uno de ellos, en alguno de los aspectos de Hathor. Como divinidad vacuna, divinidad femenina y divinidad maternal, por ejemplo, su papel es especialmente importante en la necrópolis tebana, en la que vemos cómo la montaña tebana adquiere la categoría de lugar en el que Hathor habita. La representación de Hathor emergiendo de la montaña tebana, de la vaca emergiendo de la montaña tebana, es muy conocida y muy representada en el mundo egipcio, particularmente en el Reino Nuevo, en época ramésida. Que Hathor tiene que ver con la maternidad y el nacimiento lo vemos de un modo muy claro. La metáfora del nacimiento del nuevo ternero, ¿no? La relación de la maternidad en una sociedad que originalmente es una sociedad basada en la ganadería y en la ganadería bovina especialmente, pues tiene sentido. Esta misma línea de pensamiento es la que relaciona a Hathor con la muerte, porque de hecho la muerte para los egipcios no es un paso hacia la oscuridad, sino lo contrario, es un paso hacia la luz, es un renacimiento. Como idea de renacimiento, volvemos a verla relacionada con la idea del nacimiento que tenía la propia vaca. El renacimiento supone una vuelta al parto, una vuelta a la vida, una salida hacia la luz, en la cual la figura de Hathor, que tiene origen que tenía su base en la del nacimiento, como vemos, es igualmente válida. Por lo tanto, la figura del nacimiento y del renacimiento, la vida por primera vez y la vida después de la muerte, están representadas, están relacionadas con una misma divinidad. La montaña tebana, que es la necrópolis por excelencia, por lo tanto, es uno de los lugares donde la divinidad, la diosa Hathor, está más representada. Es uno de sus lugares, digamos, de asiento, de acomodo, su domicilio más característico precisamente por esta circunstancia. Lo llamativo de un hallazgo como el que se ha realizado en este cerro de San Vicente es que este tipo de objetos de pequeño tamaño, apenas mide unos centímetros, suelen aparecer en necrópolis, en enterramientos. Es raro, ¿no?, descubrirlos en una casa, o también han aparecido, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza, en algunos yacimientos tartésicos, por ejemplo, en templos, en santuarios, en donde se sabe que había cierto culto a las divinidades, y quizás por ese sincretismo que se utilizaba en el primer milenio antes de nuestra era, antes de Cristo, todos aquellos amuletos, todos aquellos vínculos con el antiguo Egipto pues tenían cierta importancia. En cualquier caso, la presencia de este amuleto de la diosa Hathor en la casa de este personaje importante nos está hablando de cierto prestigio, de cierta importancia, y que seguramente él fuera quizás uno de los grandes mercaderes del momento, o quizás una persona que tuvo posibles para poder hacerse con este objeto, que está hecho de fayenza. La fayenza es un tipo de pasta vidriada que se utiliza muchísimo en Egipto, a la que se le añade cobre, y dependiendo de la cantidad de cobre, cuando se introduce en el horno, el cobre va saliendo hacia la superficie de la pieza, generando esa pátina que puede ir desde color blanco al verde, el azul, etcétera, dependiendo de la cantidad de cobre que se utilice. Es quizá uno de los grandes descubrimientos de la arqueología que hemos tenido en España, en nuestro país, en las últimas semanas, y que hace referencia, como decíamos al principio, a este increíble amuleto de la diosa Hathor, aparecido en el Cerro de San Vicente, en Salamanca, el núcleo a partir del cual, en esta edad del hierro, hace casi 3000 años, surgió la propia ciudad de Salamanca.
Llegamos al final de un nuevo programa de Ser Historia, como decía antes, el 665, en el que hemos hablado de Molière, de Afganistán, del Museo del Prado, de prehistoria en Salamanca, con muchas sorpresas relacionadas con el Antiguo Egipto. Como siempre, Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero controlando las redes sociales y José María Sendra, que se ha incorporado a los mandos técnicos de esta máquina del tiempo. Jesús Callejo, crononauta, no se va de mi derecha, aunque hayamos llegado al final del programa, pero bueno, les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio.